Busque en la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, y acompáñeme en la lectura de esta porción de la palabra para que sigamos meditando en la verdad bíblica que nos tiene confrontados, o bueno, yo no sé usted, pero a mí sí. No tengo por qué amanecer cada día esclavo a lo que este mundo me ofrece. No tengo por qué hacerlo, es mi decisión. Más bien cada día amanezco esclavo a esta verdad, a esta palabra, porque solamente el Señor sabe que todos los días en mi oración, Señor, cuán manso y humilde estoy siendo hoy. Cuán manso y humilde quiero ser hoy. Cuán manso y humilde tengo que manifestar hoy en medio de cada circunstancia que atraviese. Así que déjeme decirle que si a usted esta palabra no lo ha atravesado, ok, quiere decir que el cristianismo se te convirtió en un rito, en una religión. Cambiaste de misa a culto, cambiaste de sacerdote a pastor. Eso fue lo único que hiciste. Porque si la palabra de Dios no nos está atravesando, no nos está incomodando, y yo puedo pasar una semana, un día, 2 días, inundado de este mundo, del trabajo, del afán, del negocio, del ganar dinero, del preocuparme solamente por lo que ofrece este mundo, bueno, es una buena oportunidad para hacerle un tag a nuestro corazón. Pero a mí personalmente me tiene atravesado. El Espíritu Santo cumple esa función de recordarnos la palabra de Cristo, de llevarnos a Cristo. Amén. Así que yo espero y aspiro que usted también esté siendo. Así que vamos a leer desde el versículo 1. Acompáñenme en la lectura, por favor. Yo pues, preso en el Señor. Recuerden que hubo varias cartas que Pablo escribió desde la prisión. Efesios es una de ellas y de hecho es la más explícita. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que caminéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa la palabra llamados? Significa que Dios levantó su voz, nos llamó con un propósito. Amén. Que caminemos bajo un propósito. Vuelva a leer el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, os clamo, que caminen, que anden como es digno de la vocación con que cada uno de nosotros fuimos, ¿qué? Llamados, atraídos a la salvación, a la cruz, a la vida eterna, a la resurrección del alma. Y yo le invito para que usted lea el versículo 2 ahí en su mente. Lea el versículo 2. Hermanos amados, Pablo no trae otro mensaje. Los apóstoles no enseñaron otro mensaje. Ellos enseñaron lo que Jesús les había enseñado. Por esa razón, nuestro llamado y nuestra vocación, a la luz de Mateo capítulo ¿qué? 28, dice, hagan discípulos. Y a esos discípulos, ¿qué dice? Enséñenles que guarden todo lo que ¿qué? Que yo os he enseñado. Usted lee el versículo 2, dice que con toda humildad y mansedumbre. Es interesante porque en Mateo 11:29, el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que hallen descanso para vuestras almas. Y Pablo no enseña otra cosa para las iglesias, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense. Hermanos, no hay otra manera de ser iglesia. Es más, en mi Biblia hay un título. En mi Biblia hay un título, la unidad del Espíritu. Pablo está predicando, está hablando, está escribiendo que la iglesia es un organismo de muchos miembros que tienen que estar unidos. Pablo lo único que está haciendo es darle una figura diferente a Juan 15. Mi padre es el labrador, vosotros son los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que solamente unidos a Él es que podemos ser mansos y humildes. La mansedumbre y la humildad
no son un fruto del Espíritu que tiene que ver conmigo. La mansedumbre y la humildad se evalúan y se desarrollan es en relación con el otro. Por eso se necesita la iglesia. Por eso la iglesia no es un lugar donde usted solamente se viene a sentar cada 8 días. No, allí el Señor no puede ver la mansedumbre y la humildad. No se puede formar. La mansedumbre y la humildad se forman es cuando nos integramos, cuando nos relacionamos. Pero todavía seguimos teniendo orgullo en nuestro corazón, necedad de querer y pretender vivir un cristianismo religioso, un cristianismo donde solamente nos venimos, nos sentamos y nos vamos. Y es triste cada vez que en la iglesia se promueven actividades de relacionamiento, como rechazamos la oportunidad de podernos integrar para vivir lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? Con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, sopórtense ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Hermanos amados, hemos hecho de la iglesia un desastre. Hemos hecho de la iglesia un desastre. Hemos construido una iglesia sin relaciones. Hemos construido una iglesia donde cada quien que se las arregle y se las vea como pueda. Una iglesia donde solamente nos saludamos, nos vemos, nos encontramos una vez cada 8 días, 30 minutos, 15 minutos. Ni eso, porque a veces ni siquiera a eso queremos venir, a tener 10 minutos, 15 minutos de preguntarle a alguien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque hemos perdido la oportunidad de poder necesitarnos. Y el Señor en su palabra dice que nos necesitamos los unos a los otros. Aquí Pablo simplemente está tomando otra figura. En Corintios él habla del ¿qué? Del cuerpo. Cristo es la cabeza, vosotros sois miembros de un cuerpo. Por eso habla de la unidad. Y la unidad se da a la luz de la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre. No se puede perdonar, no se puede soportar con paciencia sin humildad y sin mansedumbre. Pero viene la pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, espero que al final usted pueda entender un poco qué significa ser manso. Dentro de 8 días hablaremos de la humildad. Hoy nos ocuparemos en hablar de la mansedumbre. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el propósito de Dios? La unidad. ¿Qué nos separa? Yo le hago una pregunta, ¿qué nos desmembra? ¿Qué nos quita la unidad? El pecado, siempre el pecado, siempre el egocentrismo, siempre la carne, siempre. Una familia dividida es una familia donde hay orgullo, donde hay egocentrismo, donde el altar de esa familia es el yo, el ego, el yo gano, el yo no me dejo, de malas, no me voy a dejar. ¿Le suena familiar ese no me voy a dejar? ¿Le suena familiar? Y debe sonarnos muy familiar porque el 90% de los problemas que tenemos en nuestra familia tienen que ver con el no me voy a dejar de usted.
Y eso trae división. Y venimos a la iglesia de esa misma manera. ¿Qué nos desune? ¿Qué nos desmembra? ¿Cuál es el propósito de Satanás si no es dividirnos? ¿Y cómo nos divide? A través de aquellos que no quieren crecer, que quieren permanecer y seguir siendo niños, seguir siendo bebés, porque no invertimos en nuestra comunión con el Señor para crecer. Por eso el Señor en el 4 dice, un cuerpo, un espíritu, así como fuimos llamados en una misma esperanza de la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Perdón, hermano, si se va a ofender, pues el problema no lo tengo yo, lo tiene usted. Y lo tienes en tu corazón. Voy a tratar de solamente demorarme segundos. Pero qué tristeza, qué dolor hay en el corazón de vernos a los cristianos como unas elecciones en un país saca lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Es increíble. Es increíble que no seamos capaces, la iglesia de Cristo, de unirnos, no pensando en la añadidura, sino en honrar el reino de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo eso? Y qué bendición que está quedando grabado para que el orgulloso, el necio, el bebé, no se vaya de aquí con un mensaje que yo no he predicado. Porque es tan fácil irnos por la añadidura que este mundo nos ofrece. La pobreza, la igualdad. Y no pensamos en los principios del reino de Dios. No, nos quedamos en una añadidura, en lo que este mundo, país, ciudad o políticos nos ofrecen. Y vendemos nuestros principios porque no los conocemos. Vendemos como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, simplemente para saciar el hambre y la barriga. Y es triste que nadie ni siquiera pregunta, pastor, ¿cuáles son los principios de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Para yo tomar las decisiones correctas. Porque somos libres, amén. Y cada quien decide, pero qué tristeza tan grande podemos tener en el corazón que unas elecciones de un país saquen a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y vamos más por la añadidura que por el reino de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Siga leyendo conmigo el versículo 8. Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, ¿qué? ¿Niños? Para que no seamos, ¿qué? Niños.
Una iglesia infantil, una persona infantil, que es sinónimo de inmadurez espiritual, es alguien que siempre propende a la división. Siempre. Siempre está buscando la rencilla, el problema, el punto en la pared blanca. Una persona mansa y humilde es aquella que siempre busca la restauración. Escúcheme, yo no le estoy diciendo que en la iglesia no hay personas difíciles. Usted no, tranquilo. Usted es la única persona aquí en la iglesia que no es difícil. El resto sí somos difíciles. Pablo no está diciendo que en la iglesia no va a haber diferencias, conflictos, situaciones. Recuerda el versículo 2 que dice, sopórtense. Si Pablo dice sopórtense, es porque la iglesia es un lugar donde hay hijos de Dios que son difíciles de soportar. ¿Me está entendiendo? Y si usted realmente es manso y humilde, usted lo que tiene que decir es, yo soy difícil de soportar. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Es capaz usted de hacer eso? Cuando estás allá en tu casa, en medio del conflicto, de la situación, eres capaz de decir, yo soy el difícil. Yo tengo que pedir perdón. No, no hacemos eso. Es más, la palabra del Señor dice que si alguien peca contra ti, espera que Él venga a pedirte perdón. Pues si su Biblia dice eso, la compraste en Temu. Porque la Biblia no dice eso. Eso lo dice en su Biblia. Pero la Biblia dice que si alguien peca contra ti, ¿qué dice Jesús? Ve tú. ¿Y qué? Ve tú. Y arregla tu situación con tu hermano. Ve tú. Al que le hicieron, tiene que ir, sí. ¿Pero por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús contigo. Tú lo clavaste en la cruz, tú lo escupiste, fue tu pecado quien lo mató y Él muere por ti, por el transgresor, por el culpable, por el que se lo merecía. Así que, ¿qué hace la mansedumbre y la humildad? Por favor, escríbalo, grábelo en su corazón, en su mente. ¿Qué hace? ¿Sabe qué hace la mansedumbre y la humildad? ¿Sabe qué hace? Clava en la cruz el pecado del otro. Eso hace la mansedumbre y la humildad. Repito, clava en la cruz el pecado del otro. ¿Qué significa soportar? Imagínese a alguien, lastimosamente no traje la figura, pero imagínese a alguien con una roca. Pensemos en Atlas, ese dios griego de la mitología, cargando el mundo, cargando una piedra, soportando el peso. Y con esa figura usted entiende que el Señor nos envía a cargar al hermano, la necedad del hermano, lo difícil que es el hermano. Y aunque el pastor siempre le sonríe y le abrace, déjeme decirle que eso no quiere decir que usted sea una persona fácil. Todo lo contrario, cuando usted me vea más abrazándole y más sonriéndolo, sepa que es porque estás siendo muy difícil de soportar. Ahora ya todos van a quedarse a ver cómo me saluda el pastor. Pero no se aleja de la realidad, porque eso significa cargar y soportar al otro. Cargarlo. Eso significa
Se necesita mansedumbre y humildad para eso, hermanos. Se necesita la mansedumbre y la humildad. Vuelva a leer conmigo, versículo 13. Hasta que todos lleguen a la estatura, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Y es la única manera en que podemos dejar de ser, ¿qué? Niños. Es seguir y mirar a Cristo. Llevados por cualquier doctrina. ¿Sabe qué hace la unidad en una iglesia? Que todos miremos a Cristo, que todos seamos mansos y humildes. Cuando esto es una realidad en la iglesia, la división no existe. El yo me voy de esta iglesia es fruto de alguien que no soportó que se le dijera no, que no se dejó corregir. Porque ¿cuánto nos cuesta ser mansos y humildes y reconocer que tenemos un problema en nuestro corazón? Cuando el pastor, qué triste ser pastor hoy. Qué envidia, Señor, perdóname. Sí, también tengo que ir a la cruz. ¡Qué envidia de los pastores de los años 90 y de los años 80! Donde las ovejas vivían la palabra de Dios en Hebreos, que dice: honra a tus pastores, obedezcan ¿a qué? A tus pastores. Hoy no. Hoy obedecemos solo lo que nos conviene que diga el pastor. No nos importa preguntar qué piensa el pastor conforme a la palabra del Señor. Hoy el pastor es un accesorio más que solamente lo escucho cuando lo que dice está alineado a mi voluntad. Eso es ser pastor hoy. Pero cuando el pastor dice algo que me incomoda, que no me gusta, que no va de acuerdo a mí, ahí sí, entonces no me hable. Y qué triste esa realidad que estamos viviendo hoy, hermanos. Porque cuando el pastor dice: vas a ser bendecido, amén. Dios te ama, amén. Dios te perdona, amén. Pero cuando el pastor te dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y deja en lado una añadidura, venga, pastor, no se me meta a la cocina. Se pasó. Y a muchos hermanos provoca decirle: te está hablando el pastor. No, ya no existe eso. Porque creemos que el pastor es un par, uno más. Y entonces seguimos parados en nuestra voluntad, en nuestra manera. ¡Wow! Yo le invito, de verdad, de corazón, yo le invito que busque una iglesia donde usted realmente pueda ver a ese pastor, como dice Hebreos. Ahora, no se vaya a ir de aquí diciendo: el pastor me echó. No, el problema lo tiene usted. Porque si usted no es capaz de ser manso y humilde, agachar la cabeza y decir: la palabra del Señor que está siendo predicada por el pastor es verdad, entonces el problema lo tienes tú. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted se vaya a buscar un pastor así en otra iglesia? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Y te vas a tener que ir de ahí también. Te vas a tener que ir de ahí también. Porque siempre creemos que el problema está ¿dónde? Afuera.
Y resulta que el problema está en nuestro corazón. Cierre sus ojos, vamos ahora. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas en esta hora seguir entendiendo, comprendiendo lo ancho, lo profundo, lo alto, lo bajo de tu palabra, Señor. Háblanos, dirígenos, guíanos, revélanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Revélate a nosotros, Padre. Revélate a nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Dios eterno, guiarnos a tu verdad, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuán ausente es que pasan semanas, meses y nadie se acerca a alinear los faros para decir, pastor, ¿usted qué piensa? ¡Wow! Esa es la realidad de hoy. No nos ubicamos en el contexto de las autoridades que Dios ha puesto, porque seguimos siendo guiados con lo que nosotros consideramos que debe ser. Y esto nos lleva a la pregunta que estamos respondiendo. Jesús es como usted es como Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aparece un cuadro hermoso donde Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, un corazón manso y un corazón humilde. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Qué no es ser manso y humilde? Soberbia, arrogancia, altivez, impulsividad y vanidad. No nos queremos sujetar. Queremos independencia. Creemos que con los sermones que escuchamos en YouTube, con eso podemos guiar nuestras decisiones. Es increíble cómo seguimos creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. No es así, hermanos. Si usted está en una iglesia cualquiera, y esa iglesia tiene un pastor, y esa iglesia predica la palabra, entonces usted se sujeta a eso. Porque es una sujeción voluntaria. Eso hace la humildad. Miren, todo lo contrario que es vanidad, impulsividad, soberbia, orgullo de nuestro corazón. Creerme por encima del nivel de los demás, aunque según este mundo lo estés. Y hablábamos de Juan capítulo 13. Con los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No podemos formar mansedumbre y humildad si no matamos el yo, si no lo matamos en la cruz. Solamente podemos manifestar mansedumbre y humildad con dos palabras: sacrificio y renuncia. Cuando amamos, cuando soportamos. Recuerden, hermanos, no se vaya a ir de aquí sin recordar que la única manera que tenemos de mostrar mansedumbre y humildad es cuando nos relacionamos ¿con quién? Con otros. Es la única manera. No me diga que usted es manso y humilde, encerrado en su casa, solamente con su familia, viniendo cada 8 días a la iglesia. No me diga que usted es manso y humilde. Perdóneme.
Déjenme verlo aquí, en medio de la diferencia, del hermanito que no encaja contigo. Déjame ver eso. Déjame verte allí, restaurando, perdonando, agachando la cabeza, diciendo, el problema lo tengo yo. Es allí donde se manifiesta la humildad y la mansedumbre. Rápidamente, tenemos un concepto equivocado. Creemos que mansedumbre y humildad es alguien callado, débil, pasivo, alguien que se deja pisotear. Hay dos frases muy comunes que dicen: la mansedumbre es el consuelo de los que no tienen fuerza, la humildad la excusa de los que no saben defenderse. Y bueno, perdónenme hermanos, pero esto no encaja para nada con Jesús. Jesús no fue tímido, no fue pasivo, no fue silencioso ante la injusticia, menos débil. Solamente escúcheme algo. Jesús fue manso y humilde cuando tuvo que ver con obedecer a Dios en su misión y en su palabra. ¿Me está entendiendo? Clave. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Idea falsa. Alguien sin carácter que busca siempre, evita el conflicto y nunca confronta. 3 palabras que tienen que estar ya en su diccionario, en su memoria, en su matrimonio. Me duele mucho la indiferencia que tenemos cuando venimos a la iglesia por solamente cumplir. Y cuando el pastor te dice, grábese esto, hermano, grábeselo. Grábeselo. Porque nuestro propósito es que usted sane su corazón. Usted necesita sanar su corazón para que haya humildad y mansedumbre. Usted necesita saber cuál es la enfermedad. Tenemos una enfermedad en nuestro corazón, malo, perverso, orgulloso, independiente, creyéndose que puede hacer y ser lo que quiera sin Dios. ¿Me está entendiendo? Ese fue el pecado que fue metido a nosotros allá en el Edén. Así que grábese estas 3 cosas. Evita el conflicto, nunca confronta. Esas personas no son mansas, no son humildes. Esas personas tienen un problema grandísimo en su corazón. Tienen un problema de orgullo. Tenemos una idea falsa de mansedumbre. Entonces, ese hermanito o esa persona que se queda callado, que evita el conflicto, ¿los conocen? ¿Los conocen? Que huye del conflicto, que nunca confronta, que le da miedo a hablar de frente las cosas como son, con respeto, con amor. Creemos que esas personas son mansas. Jesús no fue así. Jesús nunca evitó el conflicto. Cuando tuvo que enfrentar y decir lo que tenía que decir, pues simplemente échele una ojeada a los evangelios y usted se dará cuenta de eso. Es fruto de siglos de malas aplicaciones y humanismo social metido en la iglesia. Por eso debemos irnos a la raíz bíblica. En el griego, recuerde, evitar el conflicto y, ¿qué es lo segundo? Ven que no se puede seguir y luego se quejan que uno repite lo mismo y repite lo mismo y repite lo mismo. Devolvámonos. Evita el conflicto, nunca confronta. Evita el conflicto, nunca confronta. Eso no es mansedumbre. No lo es. ¿Qué? Evitar el conflicto y nunca ¿qué? Confrontar. En el griego, el adjetivo praus es usado para hablar de mansedumbre y no significa ni débil, ni sumiso, ni pasivo. ¿Sabe cómo se disfraza y cómo se llama esa mansedumbre social que nos enseña? Se llama falsa humildad.
se llama un disfraz de humildad, que no es humildad. Entonces, no toda persona callada es mansa. No toda persona tranquila es mansa. Tal vez mensa, pero no mansa. Una cuestión ahí de dos vocales. No todo sumiso es manso. A veces la sumisión tiene que ver con una herida, con un tema interno o con algo que quieres. Porque, por ejemplo, su esposa puede darse cuenta que usted es muy mansito en su trabajo. Ay, allá sí no gritas como gritas en la casa. O viceversa. Entonces, nos podemos disfrazar porque tenemos la conveniencia de no perder un trabajo, ¿sí? Y en nuestro trabajo podemos disfrazarnos de algo que no somos realmente. Ok. ¿Están hilando conmigo, hermanos? Lea conmigo. En el mundo griego, porque la Biblia fue escrita en griego, griego koiné, es un griego que ya no existe, un griego antiguo. Cuando se utilizaba la palabra praus, repita conmigo, praus, así que cuando usted quiera hablarle a algún hermano o a alguien de su familia de la mansedumbre y que no se ofenda, para no tener que decirle, ay, no está siendo tan manso, se va a enojar más. Más bien usted puede decirle, no está siendo tan praus. De pronto puede cambiar la cosa, ¿no? Al menos lo dejas pensando, ¿sí o no? Praus era la palabra griega que se usaba en la época, praus. ¿Y para qué se usaba esta palabra? Como dice allí, para describir ¿a quién? A un caballo salvaje que había sido entrenado. Escuche bien eso. Escuche bien eso. No se duerma. Deje de estar viendo TikTok hasta las 2 de la mañana. Ojo. Un caballo salvaje que había sido ¿qué? Cuando veían el proceso de un caballo silvestre salvaje que no se deja ¿qué? Montar, guiar, no obedece, patea, salta. Y lo ves entrenado, domado, ahí se usaba la palabra praus, es decir, mansedumbre. Cuando un caballo es domado o entrenado, vean esto, nunca pierde su fuerza. Perdóneme, un caballo cuando es entrenado se volvió desnutrido y quedó en los huesos. ¿Es así o no es así? Un caballo entrenado no pierde su fuerza. Si usted se deja pegar una patada de un caballo entrenado, o lo mata o lo deja hablando bobadas. Su cara no va a ser la misma. Estoy viendo que algunos han sido pateados ya por un caballo. Pero no vamos a decir quién. Nunca pierde su ¿qué? Su fuerza ni su potencia. Solamente aprende ¿a qué? A controlarla. ¡Wow! Eso es mansedumbre. Por eso, no importa si tú tienes un título, no importa lo que este mundo te haya dado, no importa socialmente quién te creas, la mansedumbre es fuerza bajo control. Eso es mansedumbre.
Mansedumbre es tener el derecho de gritarle a alguien y decidir no hacerlo. Y cuando digo derecho es en medio de la rabia de que de pronto la persona hizo algo. Mansedumbre es la capacidad que tenemos de poder golpear a alguien y decidir no hacerlo. Aunque tenga la fuerza para dominar, no lo hago. Por eso la mansedumbre no lastima, no hiere, no maltrata. Aunque tengas la autoridad para, no lo haces. Ojo, no significa evitar el conflicto. Yo soy un agente del caos. Si usted quiere relacionarme conmigo y quiere ser formado, quiere madurar, vamos a entrar en caos. Vamos a entrar en conflicto. Yo no le tengo miedo a eso. Pero se hace con amor. Se hace sin dañar ni romper el vínculo. Por esa razón muchas personas, familias, parejas no tienen conversaciones incómodas porque evitan. Ay, esa persona, mira, ay, tan manso. No, no es manso. No, no lo es. Es orgulloso. Lo que pasa es que la camufla. ¿Qué hace la mansedumbre? Fuerza y potencia controlada. Ese caballo tiene la capacidad de tirar a alguien, tiene la capacidad inclusive de matar a alguien, ¿sí o no? Por su fuerza. Puede hacerlo. Pero cuando está entrenado, él decide no hacerlo. Le obedece a quien lo está montando. Qué interesante. La mansedumbre bíblica, más que debilidad, esta se describe como poder bajo control. No es ausencia de poder, es poder bajo control. Si usted se quiere ir con algo en su mente, en su corazón, váyase entendiendo que la mansedumbre significa poder bajo control. Permítame, le grafico esto en la vida de Jesús. Permítame, le grafico esto en la vida de Jesús. Jesús no era débil. Jesús no evitaba el conflicto. Jesús no era callado, no era tímido. No, no lo era. Jesús no era introvertido. Más bien, veo a Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan esa porción? Mateo 26. Y veo a Jesús que vienen a arrestarlo. Y veo a Jesús que cuando sale Pedro con la espada a matar y cortarle la cabeza a Malco, y finalmente le termina cortando la oreja, ¿qué le responde Jesús a Pedro? ¿Usted recuerda? Es que no recuerdo si coloqué este pasaje, pero ¿qué hace Jesús? Para los que han leído la Biblia, al menos un evangelio. ¿Sabe qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, tú no sabes que yo tengo una legión de ángeles. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama eso? Poder bajo control. Teniendo la capacidad, siendo Dios, de poder no dejarse arrestar. Con una orden de Jesús, dígame quién queda allí. Nadie, todos quedan como polvo. Y él decide poner toda su autoridad, toda su fuerza bajo control y decir no. Esa es la razón por la cual usted no es Dios y yo no soy Dios. Porque con un solo atributo de Dios en usted, ¿sabe usted qué hace?
usted ya hubiera destruido uno de los dos candidatos que están siendo elegidos hoy. Se lo aseguro. ¿Me va a mirar a los ojos y me va a decir que no? Uno solo, con un solo atributo que usted tenga. Por eso Jesús en Juan 13, escuche esto, por eso Jesús en Juan capítulo 13, cuando se agacha y le lava los pies a sus discípulos, les pregunta, ¿ustedes saben lo que les acabé de hacer? Pues siendo ¿quién? ¿Quién soy? Maestro y Señor, he lavado vuestros pies. Eso es la mansedumbre. Poder bajo control. Tenemos un chéchere de 60, 70 millones de pesos y ya queremos insultar, llevarnos al que sea por encima. Es tan fácil creernos un poquito más que los demás por una cuenta bancaria, por un trapo que llevamos puesto que tiene una marca. Es increíble lo que el mundo hace con nuestro corazón. Poder bajo control. Eso es mansedumbre, hermanos amados. Un caballo praus podía y tenía la fuerza, el poder y la capacidad de destruir un campo entero, o tenía la capacidad de lastimar, golpear a cualquiera, pero elegía obedecer la rienda. Cuando usted vuelva a ver un caballo y usted diga, ¿qué caballo tan mansito? Créame y piense que ese caballo con un solo movimiento no te deja nada en ti, pero está entrenado, es un caballo praus. Y como hoy estamos un poquito pentecostales, a ver cuántos praus hay aquí. Ninguno, bendito sea el Señor. Estamos aprendiendo a ser praus. ¿Sí? Usted le puede decir al que está al lado, hermano, hermana, ¿usted ya es praus? Decidí a obedecer la rienda. Escuchen esto. El Señor no está diciendo sean débiles como yo. Perdón, ¿el Señor está diciendo eso? Aprendan de mí y sean débiles como yo soy. No. Tengo el derecho, tengo la formación, tengo 30 años de experiencia, tengo un llamado certificado por Dios por más de 20 años para poderles decir en el púlpito o en cualquier otro ámbito la raíz de lo que estamos viviendo hoy políticamente en Colombia. Porque eso de que los pastores y la iglesia no se pueden meter en política, ¿usted quién le dijo eso? Usted no conoce la historia de la iglesia. No hable de lo que usted no conoce, de lo que usted no ha estudiado. Y sin embargo, tomé la decisión de no hacerlo. Eso se llama poder y autoridad bajo control. Y no porque no pueda y no tenga la autoridad, es porque nos hemos dado cuenta lo débiles, los infantiles, lo inmaduros que somos. Y terminaría haciendo más daño que bien. ¿Me está entendiendo?
¿Está entendiendo qué es praus? Porque a mí no me da miedo ninguno de ustedes, hermanos. Ni lo que usted diga, ni lo que usted piense. Porque yo no soy esclavo de lo que tenga que predicarle a usted. No, yo soy esclavo de lo que tengo que predicar de la palabra, te guste o no te guste. Yo adoro, alabo y le tengo que rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Y se lo digo con todo el amor, porque si conoce a su pastor, usted sabrá por qué le estoy diciendo esto. Praus significa ¿qué? Y a muchos no les he dicho lo que les tengo que decir, porque tengo la autoridad para hacerlo, y más bien guardo silencio. Y más bien te digo, ok, ¿lo quieres hacer así? No hay problema, hazlo así. No porque me dé miedo, no tenga la autoridad. Es porque decido cuidar tu corazón, tu vida. Porque la mansedumbre no lastima, no daña. ¿Me está entendiendo? Poder bajo control. Porque la autoridad y el poder no significa no ejercerlo, es ejercerlo bajo el dominio de la ¿qué? De la mansedumbre. ¿Me está entendiendo, hermano amado? El Señor no está diciendo sean débiles como yo. El Señor lo que está diciendo es, lean por favor, leamos todos juntos, aprendan a dominar su fuerza, capacidad, poder como yo. Una persona que usa su posición, su poder, su autoridad para aplastar, para dañar, para lastimar, es una persona que no ha entendido qué es la mansedumbre. Y finalmente, su corazón está lleno ¿de qué? De orgullo. Orgullo. Qué linda es la mansedumbre, hermanos amados. Poder bajo control. La mansedumbre bíblica, ¿qué hace? ¿Qué hace la mansedumbre bíblica? Confronta. Yo le hago una pregunta. ¿Confrontar es lastimar? ¿Dónde está eso en el diccionario? ¿Qué es confrontar? Dígame qué es confrontar. ¿Quién sabe qué es confrontar? Confrontar es decirle a alguien las cosas tal como son. Ese temita de que no, es que yo le digo a la gente las cosas tal como son. Sí, pero ¿cómo las dices? Confrontar no es decir las cosas por decirlas. Confrontar es decir las cosas, pero con amor. Y conocemos personas que dicen, no, es que yo a cada quien le digo las cosas. Yo soy frentero, yo le digo. Sí, pero ¿cómo lo dices? ¿Cómo se las dices? Confrontar no es decirle a alguien la verdad con ausencia de amor. ¿Me está entendiendo? Un médico te confronta, un psicólogo te confronta, un terapeuta te confronta con algo incorrecto que estás haciendo, con algo que no está bien, con algo, una decisión que no debiste tomar. Te confronta sin romper el vínculo, sin dañar el corazón del otro. Ahora, no puedes evitar que el otro en su inmadurez tal vez sienta que sí, pues no puedes controlar eso. Pero eso es lo que hace la mansedumbre. Mire, confronta ahí, exhorta cuando es necesario, habla ahí, corrige con autoridad, pone límites claros y sobre todo actúa con firmeza. Vuelva a leer eso, por favor, tómele una foto, escríbalo, grábelo, porque le aseguro que esto te sana. Sana tu corazón, sana tus relaciones. La mansedumbre confronta y exhorta cuando es necesario.
habla y corrige con autoridad, pone límites claros y sobre todo actúa con firmeza. Firmeza es: no te voy a permitir esto. Te guste o no te guste, no te lo voy a permitir. Te amo, eres importante para mí, pero te estás pasando un límite y no te lo voy a permitir. Ahora, ¿cómo suena esto? Ah, usted siempre lo mismo. Mire, ¿sabe qué? Perdón, pueda que les digan lo mismo, pero son dos cosas diferentes. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ok? La mansedumbre trae en sí misma control. Control, repita conmigo. Control. Actúa con firmeza. La mansedumbre no evita el conflicto. ¿Sabe qué hace con el conflicto la mansedumbre? Lea, ¿sabe qué hace? Lo gestiona de la manera correcta y sana. No entiendo de dónde sacamos que en una iglesia no hay conflicto. Y si hay conflicto, me voy. Pues se la va a pasar toda la vida buscando de iglesia en iglesia. Porque iglesia que se respete y donde haya seres humanos, ¿hay qué? Hay conflictos, hay malos entendidos, hay situaciones que se nos pegan al corazón. Hay cosas que no nos gustan, que no nos agradan. Personas. El pastor también es difícil. El cristianismo y la iglesia no es ausencia de conflicto, de problemas. Hay personas que se la pasan toda la vida huyéndole a eso y creyendo que eso es paz. Por eso siempre terminan solos. No. En la vida y en cualquier contexto hay conflicto. Yo le hago una pregunta. ¿En su familia hay ausencia de conflicto? Espere que lleguen las 4 de la tarde y empiecen a salir los resultados. Espere y verá qué va a pasar con su familia y en su familia. Perdóneme, ¿en su familia hay ausencia de conflicto? Perdóneme, ¿en su relación, en su familia nuclear, padres e hijos, hay ausencia de conflicto? Perdóneme, ¿en su trabajo hay ausencia de conflicto? Perdóneme, si en ningún contexto hay ausencia de conflicto, ¿por qué venimos a la iglesia todos idealizados, romantizados? Ay, la iglesia. Ay, es que los hermanos de la iglesia. Bueno, esos serán tus primeros 3 meses y 6 meses. Pero espere. Miren al hermano que está a su lado, mírenlo. Espere que conozcan a ese hermano que acabó de mirar usted. Espere que lo conozcan bien. Espere y verá que lo conozca bien. Ay, es que ese hermanito tan lindo en la iglesia, miren. Ay, tan bonito. Tú no lo conoces como lo conocen en su casa. Así que, hermano amado, perdóneme, pero iglesia que se respete de sana doctrina es una iglesia donde hay conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia sana y una iglesia insana y tóxica? Es la manera en que se maneja, se gestiona el conflicto. Una familia sana no es una familia de ausencia de conflicto, es una familia que ha aprendido a gestionar de manera correcta, ¿qué? El conflicto. Dialogando, hablando, entendiendo. Y aunque tienes la capacidad para dañar, decides no hacerlo. En una empresa tóxica es una empresa donde sus cabezas han aprendido a gestionar los conflictos. Una empresa donde sus cabezas son evitativos, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Donde no confrontan a la gente y no le ponen límites a la gente que porque,
ay, no quiera pensar, ay, quiera pensar de mí. Eso se llama falsa humildad. Usted tiene un problema de orgullo en su corazón. Eso no es mansedumbre. No, la mansedumbre es enfrentar el problema, enfrentar el conflicto, enfrentar la situación, pero de manera ¿qué? Correcta y sana. Allá el otro, con su corazón y su problema. Por eso yo siempre les digo lo mismo, hermanos, si usted se va a enojar por algo que yo predique aquí, no se enoje conmigo. Enójese con el Señor, no se enoje conmigo. Esto sí fue lo que hizo el Señor Jesús. La mansedumbre bíblica no busca dañar el corazón del otro, no rompe el vínculo, no hiere, no lastima para destruir y ganar. Repita eso. La mansedumbre no destruye para poder ganar. No. La mansedumbre, aunque usted ha ganado, decide no hacerlo. ¡Wow! Ahora sí, los que están dormidos tienen la justificación. Porque esto te noquea. ¿Cómo así, pastor? O sea que si yo tengo la razón, entonces tengo que dejar que el otro gane. Bienvenido al Evangelio. Porque si usted me dice lo contrario y estás peleando en tu corazón con esa verdad, perdóneme, usted no conoce la cruz. Usted no conoce a Cristo. Usted no conoce la gracia. Porque el Señor siempre nos deja ganar y nos recibe siempre. Y recuerde que ganar no significa salirte con la tuya. ¿Me está entendiendo? Ganar no significa salirte con la tuya. Ganar es la decisión que, aunque tengo razón, por el bienestar de mi familia, de mi relación, de mi vínculo, decido tomar una actitud diferente para no dañar ni lastimar. ¡Wow! La mansedumbre es tremenda. La mansedumbre siempre busca sanar y restaurar. Te equivoques o no. Te equivoques o no. Yo diría que el 90% de las personas que se han ido de esta iglesia se han ido dejando una herida muy grande. Y sin embargo, nunca, ninguno de los que están aquí, ni de los que pertenecen a esta iglesia, pueden decir que esas personas se han ido mal. O el pastor ha sacado a la luz todas las cosas que hicieron. Porque si hay un principio en esta iglesia, ¿sabe cuál va a ser? Que todos, absolutamente todos, sin excepción, se van a ir bien y se van a ir con la bendición del pastor. Así me hayas golpeado 1000 veces, te vas a ir bien. Porque eso es lo que hace Cristo y lo que hace la mansedumbre. Yo le hago una pregunta. ¿Sin la mansedumbre y la humildad Cristo se hubiera subido a la cruz? ¿Qué piensas? La mansedumbre piensa primero en el otro. Repita conmigo. La mansedumbre, ¿qué hace la mansedumbre? ¿Qué hace la mansedumbre? ¿Qué dice Efesios 4:2? ¿Qué dice Efesios 4:2? Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense los unos a los otros. ¿Qué hace la mansedumbre? Piensa en quién. En el otro. En no dañar al otro. En el corazón del otro. En restaurar al otro. Hermanos, esto es sobrenatural. Es increíble que uno tenga la capacidad por el poder del Espíritu Santo. Eso no es tuyo.
de volver a abrazar a quien te ha lastimado. Y que lo sigas abrazando en la iglesia. Y no te vayas por evitar. Entre más heridas tengas en una iglesia, más te debes quedar para poder demostrarle a Satanás que Cristo vive en tu corazón. Bueno, usted tiene una ventaja mucho más grande que yo. Bueno, al menos en un porcentaje mucho mínimo, más mínimo que yo. Y es que yo no puedo irme ni renunciar. Así que me tocó. Pero cuán fácil es evitar, huir, irse y no agachar la cabeza y no ir a darle la cara a aquel que te latigó, aquel que te puso la corona, aquel que te escupió, aquel que te humilló. Es más fácil irse, pero cuán difícil es revestirse de Cristo y quedarse con mansedumbre y decir: voy a perdonar, voy a poner ese pecado de esa persona en la cruz, porque eso fue lo que hizo Jesús conmigo. ¿Cómo se llama eso? Mansedumbre. La mansedumbre piensa en el otro, por eso es amor con firmeza, autoridad y claridad. Esto no es debilidad, esto no es debilidad. Nuestro ego, nuestro corazón siempre va a querer ganar, pasar por encima, no dejarse. Por favor, repita esa frase: no me dejo. Repita: no me dejo. ¡Ay, no! ¡Ay, tan difícil que les sale eso! Vea, apenas como 3. Se la pasan toda la semana haciendo eso. A ver, díganlo. No me dejo. Eso, no me dejo. Porque eso es lo que nos grita. Yo también. Eso es lo que nos grita el alma. Vaya, salga, espere y métase en redes más adelante. Todos los problemas, las situaciones que esta porquería del mundo está sacando de nuestros corazones. No me dejo, no me dejo, no me dejo. ¡Wow! Esto no es debilidad, es poder dirigido, es poder bajo control. La mansedumbre no cambia el temperamento, lo canaliza, genera un carácter como el Cristo. ¡Wow! Escuche esto: la mansedumbre no cambia el temperamento, lo vuelve como carácter de Cristo. Esta semana estuve reunido con alguien y fue una bonita oportunidad para enseñarle lo siguiente que quiero enseñarle a usted hoy. Yo soy colérico, ese es mi temperamento. Y entre todas las cosas negativas que tiene ese temperamento, que también tiene muchas cosas positivas, pero entre las cosas más negativas que tenemos los coléricos es que somos impacientes, totalmente impacientes. No te hacemos una fila, no te aguantamos un trancón. Yo prefiero ir al banco 3, 4, 5 veces y esperar hasta que esté vacío. Yo no te hago una fila. Yo tengo complejo de taxista. Si usted me ve metido en un trancón es porque me encerraron y ya no tengo salida. Y bueno, mi esposa, que es la que más me conoce en estos días, le pregunté. Y adivine qué, en todos estos 30 años no se me ha quitado la impaciencia. Y sabe una cosa, hasta que me muera, la impaciencia va a ser algo que retumba y estalla en mi vida y en mi corazón. ¿Hasta ahí vamos bien?
La mansedumbre no cambia el temperamento. No significa que antes era impaciente y ahora, por la gloria de Cristo, soy paciente. No, perdóneme. No cambia el temperamento. ¿Ya están entendiendo qué es mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Es que viene Cristo y toma control de tu impaciencia. Y aunque tú estás viendo que ese hermano ya no es tan impaciente y que ese hermano es más paciente, no es él, no es un cambio del temperamento del yo, del ser, es Cristo encima de este caballo, más bien de este burro, con una rienda, y cuando yo quiero explotar, él no me deja. ¿Me está entendiendo? Yo decidí que él tomara ¿qué? Control sobre mí. Porque si antes estallaba todos los días, probablemente hoy lo haga una vez al mes. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no cambia el temperamento, hermanos. Lo canaliza. Genera un carácter como el de ¿quién? Como el de Cristo. Así que tengámonos misericordia los unos a los otros, especialmente los esposos. ¿Por qué los esposos no pueden vivir en paz? Porque no se conocen. No van a los retiros, no van a los espacios de capacitación, no se conocen, no conocen sus temperamentos, no saben ni conocen las tendencias que tiene el otro. Y cuando el otro empieza a trabajar y a dejar que Cristo tome control, y entonces de un momento a otro se le volvió a salir, ¿qué hacen los esposos y las esposas? ¿Qué hacen? ¡Ja! Otra vez, el mismo, mírenlo. ¡Wow! ¡Qué falta de humildad y mansedumbre! Usted sabe lo que implica para un caballo salvaje dejar de serlo. A veces confundimos mansedumbre con miedo. Perdón, pregunta. ¿Confundes mansedumbre con miedo? Si usted es honesto y honesta, muchas veces disfrazamos el miedo de mansedumbre. Por eso evitamos y por eso no confrontamos y por eso no solucionamos. Entonces viene el miedo, el temor. Entonces los demás ven a un monje maometano que está lleno de miedo, porque no es capaz de mirar a alguien a la cara y decirle, no, así no. Padres que tienen miedo a sus hijos y confunden permisividad con humildad y mansedumbre. Ay, lindo, mi esposo, mira la paciencia que le tiene. Y el niño y la niña destruyendo, pegándole a otros. Ay, estoy enamorado de mi esposo, mira. No, eso no es mansedumbre, perdóneme. Eso es una persona con un problema en su carácter grande, que no es capaz de colocar a sus hijos en su sitio, con los límites, y no se comporta, punto. No tiene por qué llorar cuando quiere, ni gritar cuando quiere. El primer formador de la mansedumbre en un hijo, ¿quién es? Un papá, especialmente el varón. Un papá. De las mamás,
No me preocupe. Ellas le tienen un menú cada día a los hijos, ¿no? ¿Qué quiere comer el bebé hoy? ¿Qué quiere? Un papá no hace eso. Un papá es, ¿hay esto? Se come eso. No hay más. Así tengas la nevera llena de opciones, porque lo estás formando para la vida. ¿Me está entendiendo? Hermanos amados, mire cómo la mansedumbre la podemos dirigir. Repita conmigo: mansedumbre, poder bajo control. Repita: autoridad bajo control. Tengo la capacidad de gritarle al otro porque se metió, porque hizo, porque yo no sé qué. Decido no hacerlo. Tengo la razón, decido no hacerlo. ¿Qué necesita la mansedumbre entonces? Otro fruto que se llama dominio propio. Dominio propio. Póngase de pie, vamos ahora. Cierre sus ojos, por favor. Y yo le invito para que ahí en su mente usted piense en lo que el Señor le haya permitido entender, comprender en esta mañana. Y teniendo ahí en tu mente la palabra praus, que significa poder, fuerza bajo control. ¿Para qué te trajo el Señor hoy? ¿Qué quería el Señor que escucharas? Si tuviéramos una escala del 1 al 10, siendo 10 excelente, 5 medio, 1 muy bajo, ¿qué raya, qué número de mansedumbre tienes hoy? Conociendo el verdadero significado de esta palabra. ¿En qué número estás? ¿Qué número te colocaría? Y no pienses en tu vida social, porque allá en tu vida social tienes un 9 en mansedumbre, un 8 en mansedumbre. ¿Cómo te controlas? ¿Cómo te dominas? Yo te invito para que pienses, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué nivel de mansedumbre, qué nivel de Cristo hay en tu corazón? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venga, mi hermano, esta es la parte más importante del servicio. Más bien no hubieras venido, porque la parte más importante del servicio es cuando yo tengo que hablar con Dios. El servicio, ahí con tus ojos cerrados, el servicio no termina cuando el pastor dice oremos. Es allí donde empieza lo más importante. Es allí donde comienza. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué hay en tu oración? Él ya habló, Él ya te mostró, Él ya trabajó en tu corazón. Ahora, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas decirle al Señor? No podemos ser indiferentes, solamente escuchar y no decir nada. ¿Qué tienes para decirle al Señor? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo estás delante del Señor con ese yo no me dejo? ¿Cómo sería tu matrimonio? Tus relaciones en la iglesia, en el trabajo, en tu vida, en tu familia, si hubiera más mansedumbre. ¿Cómo manejas el conflicto? ¿Cuántas relaciones rotas tienes y no has tenido la mansedumbre para ir y restaurar, sanar, pedir perdón? Porque la mansedumbre clava los pecados del otro en la cruz. No te puedes ir de aquí
sin que el Señor te confronte en tu oración. ¿Vas a seguir huyendo? ¿Vas a seguir evitando? No, al menos por una vez, mírale la cara al Señor en oración y dile: Señor, Jesús es como yo. Yo no soy como Jesús. ¿Cuánto me falta para ser como Jesús? Perdóname. Hoy quiero ser como Jesús. Hoy quiero restaurar, hoy quiero sanar, hoy quiero comenzar a poner el poder, la autoridad y los derechos bajo control. Bajo tu control, Señor. Puede sonar fea la figura, pero ahí en tu oración yo te invito para que pienses: ¿tienes riendas en estos momentos? ¿Es verdad que el Señor puede montar tu vida sin que tú lo tires de una patada? No le mientas al Señor. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Será que Jesús está montándote de manera tranquila? Y cuando el Señor en su palabra dice: a la derecha, tú vas a la derecha; a la izquierda, tú vas a la izquierda. Stop, tú frenas. O más bien, tu vida se caracteriza por ser desbocado, impulsivo, y no permitir que el Señor te ponga una silla y se siente en el trono de tu corazón y tu vida. Oh, cuánta mansedumbre nos hace falta, Señor. Cuánta mansedumbre nos hace falta. Porque cuando creímos que el Evangelio y el cristianismo solamente era acumular años en una iglesia, que el cristianismo solamente era hacer cursos y adquirir información en una iglesia, cuando pensábamos que el cristianismo y el Evangelio era aprenderse todos los versículos que más puedas, hoy nos damos cuenta cuánto Evangelio de verdad nos falta en nuestro corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos queda más, Señor, que pedirte perdón para poder, Señor, permitir que seas tú, Señor, quien comience a gobernar. No puede haber obediencia sin mansedumbre. La obediencia es la hija de la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre tienen un hijo que se llama obediencia. No podemos obedecer al Señor y su palabra si no renunciamos a nosotros, a nuestros derechos, si no matamos a nuestro orgullo en la cruz. Padre, te queremos dar gracias hoy por cada vida y cada corazón que nos hemos unido en este día para poder conocer y escuchar tu palabra. Padre amado, hoy te pedimos que tu compañía, tu presencia, tu amor esté con nosotros en este día,
en este día de incertidumbre, pero que sabemos, Señor, que tú tienes total control. Sea para castigo o bendición, tú tienes el control, Señor. Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu de verdad gobierne nuestras almas. Que la bendición de pan y de paz esté con cada uno de mis hermanos y sus familias. Y que seas tu Dios eterno, obrando en cada uno de nosotros en este día y el resto de semana que comenzamos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.